complace en darle la bienvenida a Mariana López, que hoy nos hablará sobre el tema de la interculturalidad en el tratamiento terapéutico. Mariana López es una trabajadora social clínica registrada en el estado de Nueva York. Tiene una amplia experiencia como psicoterapeuta, consultora de salud mental, supervisora clínica, evaluaciones psicológicas, investigadora y formadora profesional. Es facilitadora certificada por NAMA y capacitadora consultora reconocida a nivel nacional en los programas Nursing Parenting y especialista certificada en manejo de la ira nivel 2. Es la fundadora de Life Skills Counseling Service, una práctica privada de salud mental que brinda servicios a familias, individuos y parejas, grupos de diversos orígenes culturales y étnicos. También es la fundadora de Life Skills Magazines, una revista educativa que ofrece conocimiento e información para promover el desarrollo personal y construir comunidades saludables. Por favor, Mariana, bienvenida. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Okay. Muchas gracias, Natalie. Muchas gracias por esa bienvenida muy calurosa. Y estoy muy emocionada por esta presentación. Quería primeramente agradecer a la Embajada de Paraguay, a la Embajada de Canadá por este apoyo, a Felipe Mena, que ha tenido, pues me ha tomado en cuenta para esta iniciativa. Felicitarles a todos los que hacen de este Congreso Internacional de la Medicina Ancestral Integrativa. También, pues, quiero felicitarlos por esta iniciativa y decirles que estoy muy emocionada por esta presentación. Y me dicen cuando ya podemos comenzar. Claro que sí, Mariana, puedes ya comenzar con tu exposición. Ya, muchas gracias. Mira, primero quería hablarles un poquito de mí y por qué opté por hacer esta presentación. Como les dije, soy terapeuta, psicoterapeuta y también tengo mucho contacto con muchas personas de diferentes culturas y creo profundamente que es importante abordar este tema porque nosotros tenemos que conocer a las personas, a todas, a quien estamos sirviendo y entender la cultura. Para mí creo que es muy crucial para que podamos hacer el servicio o podamos dar la educación o podemos dar pues nuestro tratamiento, tanto terapéutico como médico, entender la cultura para no tener pues problemas en la entrega de los servicios. ¿Sí? Ahora podemos ir a la al primer slide. ¿Qué es la interculturalidad en la terapia? Primero tenemos que entender qué es la cultura, ¿verdad? Como todos sabemos, la cultura está hecha por diferentes conocimientos, lo que nosotros hemos aprendido en nuestro hogar, lo que nosotros aprendemos en las escuelas, lo que nosotros aprendemos de nuestras costumbres, de nuestras creencias, y cada uno crecemos con estas creencias que venimos de nuestros hogares, de nuestros pueblos, de nuestra sociedad. Entonces, cuando trabajando con múltiples personas de diferentes culturas. Por ejemplo, yo vivo en Estados Unidos, especialmente en Nueva York. Como muchos saben, Nueva York es como la capital del mundo, está lleno de personas de diferentes países, de diferentes partes del mundo. Entonces creo que ha sido para mí muy enriquecedor trabajar con múltiples culturas y en ese proceso he ido aprendiendo y por eso quiero compartir esta mañana de lo que ha sido mi experiencia trabajar con pacientes de diferentes culturas a nivel del mundo. Entonces nosotros para dar un buen servicio tenemos, que aceptar esas diferencias culturales. Tenemos que también respetar las diferencias. Tenemos que crear un espacio inclusivo para mejorar la terapia, para mejorar la relación terapéutica con las personas. Conociéndonos a nosotros y conociendo también a la persona que estamos ofreciendo nuestros servicios. Entonces, ¿por qué es importante conocer?
¿Por qué es importante tomar en cuenta las diferentes culturas? Estamos en un mundo donde todos estamos experimentando tanta inmigración, cambios. Por ejemplo, en este momento ha habido una inmigración masiva en muchos países, en tanto Latinoamérica como en Europa, acá en Estados Unidos también se ha visto una inmigración masiva. Entonces, tenemos que estar conscientes que al inmigrar, las personas dejan parte de su cultura o traen parte de su cultura o se están asimilando a un nuevo espacio donde también tenemos que aprender cuál es la cultura de este país, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos vamos? Llevamos nuestros valores, llevamos con nosotros, llevamos lo que tenemos y también nosotros como terapeutas tenemos que entender las personas que están, por ejemplo, emigrando, saber qué ellos han traído de su país para considerar todo eso y tener mucha sensibilidad. Es tan importante para nosotros ser, pues, personas competentes en el tratamiento, ¿sí? Y creo que ustedes todos saben, pues, que estamos en esta época de una inmigración constante y hemos experimentado incluso en nuestros países personas que llegan de otros países y a veces los vemos que por qué ellos hacen las cosas así o por qué piensan así. Es muy importante esto en cuenta a la hora de nosotros dar un tratamiento en cualquier área, sea salud mental o sea en la parte médica, es muy importante esto. Vamos al otro slide. Okay, ya dije un poquito por qué es la importancia, ¿verdad? ¿Por qué necesitamos saber? Por qué los terapeutas debemos estar culturalmente competentes para comprender a los pacientes, para fortalecer incluso nuestra relación con ellos. Podemos entender qué es lo que nos está diciendo, cómo vamos a interpretar lo que ellos están diciendo. Para nosotros también adaptar el tratamiento a adaptar el tratamiento de ellos basado en la cultura. Por ejemplo, nosotros, en mi caso, ¿verdad? Yo tengo que desarrollar un tratamiento para las personas que vienen, obviamente, a recibir nuestro tratamiento. Tengo que tener una meta. ¿Qué vamos a hacer en este tiempo que vamos a trabajar juntos? ¿Cuál es la razón de nuestra relación? Entonces, en este proceso de identificar una meta de trabajo juntos, debo considerar la cultura es algo primordial. Preguntarle a la persona cómo quisiera ver las cosas, qué cambios quiere ver o cómo está manejando en este momento su situación para entender más de su propia cultura. ¿Sí? Entonces, al no entender esta parte, al no saber qué quiere decir esta persona, pueden llevar a malos entendidos y tener resultados deficientes, ¿sí? Es muy importante que yo entienda su lenguaje. Esta mañana estaba teniendo una conversación de cómo nosotros decimos cosas diferentes, usamos lenguajes diferentes, usamos palabras que para la otra persona no me puede entender. Por eso es importante que a la hora de hacer ese tratamiento, considere toda la parte cultural de las personas. Como ya vemos esta creciente inmigración, como dije, debido a la migración, a la globalización, está desafiando a muchos profesionales de la salud mental. Nosotros constantemente acá, por ejemplo, tenemos que estar educándonos, entendiendo, evitando los estereotipos también, porque usualmente tendemos a generalizar, ¿verdad? Siempre hay un concepto generalizado de esta cultura es así, otra cultura es así, y personas de este país son así. Entonces, para evitar esos malos entendidos, incluso en el tratamiento, tenemos que conocer un poquito más a profundidad cómo son las distintas culturas. Nosotros en Ecuador también tenemos estas diferentes regiones y de una región a otra podemos ser diferentes, pero también tenemos muchas cosas en común. Entonces, es importante tener de la fuente directa, como decir, de la persona que está necesitando mi servicio, comprender lo que está necesitando. Sí, vamos al otro slide. Entonces, ahora les vamos a tocar el tema de las barreras culturales en el tratamiento terapéutico. Y hay muchísimas barreras
¿verdad? Cuando una persona viene a nosotros a pedirnos nuestro servicio, podemos encontrarnos con muchas barreras y ahora les voy a dar ejemplos para entender mejor esto. Hay diferencias en comunicación, diferencias en creencias, valores, normas culturales, falta de confianza y resistencia al tratamiento. Nosotros como terapeutas podemos pensar esto si no estamos bien informados. Por ejemplo, puede que una persona en 2 semanas diga, ya no venga, no regrese más a su terapia. ¿Y por qué no regresa? Porque no se sintió entendido. A lo mejor me dijo, ella no me entiende, ¿verdad? Y por eso dejó de venir. Y yo lo puedo, como terapeuta, lo puedo interpretar como, esta persona es muy resistente. Sin embargo, si puedo indagar mejor, tal vez descubra que no estoy cumpliendo las expectativas basadas en sus creencias, ¿sí? Entonces, ¿qué son los malos entendidos culturales comunes? Los que yo he encontrado a lo largo de mi trabajo y aquí les voy a dar varios ejemplos. Por ejemplo, los tabúes culturales. Algunas evitan hablar de salud mental, lo que podrá llevar a malas interpretaciones por falta de expresión emocional. Por ejemplo, hemos visto que varias culturas en sus casas no hablan de esto. O sea, me he dado cuenta también en la comunidad latina, nosotros tendemos a decir, no hables, o desde que son pequeños vamos dándoles roles en el género. Por ejemplo, por decir, los niños no lloran, ¿verdad? Y hace que el hombre se limite a hablar de sus emociones. Y esto puede ser considerado un aspecto cultural. O otras personas que en su familia no pueden hablar de las emociones. Entonces es muy importante de preguntarles a ellos cómo están manejando, cómo manejan esta situación. Tienen personas de confianza con quien hablar para entender mejor la cultura, ¿sí? Otros pueden ser, por ejemplo, el lenguaje figurado. Los pacientes usan metáforas y pueden ser mal interpretadas en la terapia si nosotros no comprendemos el significado en su cultura. Por ejemplo, una de las conversaciones que estaba teniendo, esto cuando una persona te dice, estoy más muerto que vivo, o ya regreso del más allá, o me quiero morir, o me siento como un perro, ¿verdad? Son metáforas o son lenguajes figurados que la persona puede decir porque otra persona que está a su lado les puede entender, pero tal vez un profesional de la salud mental le va a decir, ¿por qué te quieres suicidar? Vamos a llamar, vamos a hacer una intervención, cuando no necesariamente es el caso. Entonces es importante conocer el lenguaje. Nosotros, por ejemplo, yo trabajo en una escuelita y viene una señora y le decía a la chica, no sea malita, hágame este favor, no sea malita, no sea malita, atienda a mi hijo. Entonces la señora en su forma le estaba pidiendo un favor, pero para la persona que le estaba dando el servicio se sintió ofendida. Dice, ¿por qué la señora me está diciendo malita? Entonces, cosas así son importantes entender. El lenguaje, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir la persona? ¿Cuál es el significado de ese lenguaje? Los roles de género también es importante. Las expectativas culturales sobre masculinidad y feminidad pueden ser diferentes, pueden dificultar también la comunicación sobre las emociones. Como ya les dije, hay culturas que no apoyan o no incitan a hablar de esto o hablar de las emociones. Yo una vez trabajé con una persona de la India, por ejemplo. No tenía comida y me pidió por comida, era su necesidad importante. Cuando yo le traje toda la comida, el grocery y todo lo que pensé que le estaba ayudando, cuando yo llegué a entregárselo, ella me dice, no, 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 no quiero, no quiero, no quiero. Para ella necesitaba comer, pero quería tal vez dinero. Y me dijo en ese momento, no, yo no puedo comer cualquier comida y todas las decisiones ahora va a ser mi esposo. Yo no puedo tomar estas decisiones. Entonces uno empieza a entender que son diferentes formas de ver y hay que respetarlas, pero si yo no sé y no conozco, lo voy a malinterpretar o también voy a juzgar. ¿Sí? Muchas veces tendemos por hacer juicios de valor
porque no entendemos muy bien la cultura, no entendemos muy bien cómo ellos reaccionan. También otra parte importante son las creencias religiosas. Entender muy bien qué significado tienen para ellos y también um, cuando las personas tienen fuertes creencias religiosas también puede estigmatizar la atención psicológica. Algunos pacientes se pueden sentir desalentados, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que, o sea, toda su vida se basa debido a la religión y eso, y también hay que respetar. Nosotros como terapeutas podemos hacer una intervención basada en evidencia, pero a la misma vez tenemos que entender que eh, ellos tienen una cultura, tienen una creencia y podemos balancear las dos cosas. Por ejemplo, yo tenía aquí otra persona que creía bastante en la religión y eso es un ejemplo, por ejemplo, que estaba por muchos años en un caso de violencia doméstica donde ella creía que ella estaba con esta persona porque estaba recibiendo consejos de su religión, que nosotros tenemos que dar la otra mejilla y golpe por aquí, golpe por acá, de la otra. Y entonces ella tenía esta fuerte creencia. También tenía la creencia de que tengo que perdonar y cuántas veces va a perdonar, 7,000 veces 7, una cosa así. Entonces, para que esta persona, o sea, por esta creencia religiosa, ella seguía a- permitiendo la violencia doméstica. Pero mi problema no es decir, o sea, mi trabajo, perdón, no es decirle deje de creer en su religión. Mi trabajo es sutilmente hacerle las preguntas para empoderarla a la persona en vez de criticarla por esto. ¿Sí? Esta puede ser otro malentendido cultural. Vamos a la próxima. Entonces, por estas razones, nosotros necesitamos una comunicación culturalmente competente. ¿Y por qué es importante? Los terapeutas, por ejemplo, que son culturalmente competentes, comprenden a los pacientes, fortalecen relaciones y adaptan tratamientos, como ya les dije. Cuando yo su cultura y entiendo más, también me tengo que hacer mi propio análisis, mi propia cultura, ¿sí? Y también un adaptar el tratamiento para que no los muestre hacia ellos como una falta de sensibilidad. Y esto puede llevar a malos entendidos, puede llevar a resultados deficientes, como dije. También tenemos que entender cómo ha crecido. Yo estoy repitiendo lo mismo, creo que es un mismo de los mismos, pero bueno, eh, tenemos que entender los cambios, la nueva era, los cambios culturales y ahora mismo lo que está pasando eh, con estos cambios, que las personas están teniendo bastante dificultad asimilando la nueva cultura, asimilando los cambios y es importante que nosotros estemos conscientes de que cuando vamos a dejar un país y vamos a entrar en otro país, estar conscientes que dejamos una cultura, nos traemos un poco de eso y nos tenemos que adaptar a otra, ¿sí? Para poder, pues, continuar con los cambios, ajustarnos a los cambios de manera estable y consciente. ¿Sí, ma? El próximo. Bueno, Mariana, aquí te hago una pequeña pausa porque vamos a ir con unos saludos y algunos comentarios, pues no, que nos están haciendo nuestros amigos televidentes. Un saludo para Gabo Salazar, para Helen Sol y Razabal, para Mario Humanante, para Karina Torres y un comentario también que tenemos de Quillinti Pachacamac. Dice, en nuestros pueblos de las nacionalidades y pueblos del Ecuador tenemos la vivencia de la interculturalidad día a día, cotidianamente, tanto social como en el intercambio de las medicinas ancestrales y sabidurías locales. Saludos, Tucuy Cunahuan. Este ha sido un comentario de nuestro amigo Cayinti.
También saludos para Robinson Macías y para todos nuestros amigos televidentes que nos están viendo en esta mañana, por pedirles también que compartan en sus redes sociales para que esta información súper importante llegue a muchas personas más. Entonces, Mariana, por favor, continúa con tu exposición. Muy importante, ¿no? Ya, muchas gracias. Y es verdad, y es bueno que se estén pues conectando y mirando la importancia de entender estas culturas y la importancia de entender la interculturalidad, incluso dentro de dentro de nuestro país, ¿verdad? No es necesario salir a otro para darse cuenta que dentro de nosotros también tenemos diferencias y que tenemos que tomar en cuenta. So, ¿cuáles serían las estrategias de comunicación terapéutica culturalmente competentes? Sí quiero compartir estas estrategias de comunicación que a mí me han servido en su debido momento y que he ido ajustando también en el camino, ¿verdad? Es importante tener una escucha activa, es importante entender qué quiere decir la persona, qué significa para ellos, demostrar que tengo un interés genuino por entender de ellos, preguntarles cómo hacen ustedes esto, cómo manejan estas emociones, cuando siente esto, qué es lo que está haciendo en este momento, qué le ayuda. Todo esto me va a ayudar a mí a entender qué significa esas emociones para esta persona. Educación cultural. Esto es para mí como profesional, mantenerme un continuo, pues, educación, entendiendo más qué es la cultura del paciente, incluyendo los valores que tenga, incluyendo mis propias creencias, incluyendo todo lo que yo ya sé y qué más voy aprendiendo en el camino. ¿Sí? Preguntas reflexivas. Lo que yo ya les dije, explorar cómo la cultura afecta la experiencia del paciente, preguntarle cómo usted maneja esto, cómo se siente, qué más hacen, quién les ayuda, quiénes les han estado ayudando ahora, a dónde se están dirigiendo para buscar ayuda, para yo entender más sobre ellos. Un lenguaje claro, pues evitar bastante los tecnicismos. A veces nosotros como profesionales usamos un lenguaje más técnico, clínico, entonces con las personas, con nuestros pacientes debemos usar un lenguaje claro, simple, que puedan entender, que nos podamos entender los dos. Y si yo no entiendo algo, preguntarle, ¿qué significa eso? ¿Me puedes explicar qué es? Y demostrar este interés o curiosidad por entender y saber y podemos crear una buena relación en este proceso porque es bonito que yo pueda aprender en el proceso y la persona se siente bien teniendo un espacio en donde puede expresarse, ¿sí? Aparte la validación cultural. Es importante que yo como terapeuta reconozca las emociones y experiencias desde la perspectiva cultural, validar, decirles que es importante para mí conocer esto o demostrar este genuino interés de saber o decirles me parece bien lo que hacen o qué es nuevo para mí o decirles también cuál es mi impresión de lo que ellos me están contando. ¿Sí? Interpretación cultural. Utiliza intérpretes competentes si es necesario. Muchas veces a mí sí me ha tocado utilizar un intérprete. Claro, en la salud mental es diferente porque yo no voy a hacer terapia con un intérprete todo el tiempo, pero si tengo que hacer una evaluación, sí necesito un intérprete y un intérprete que sea competente en el lenguaje y la cultura también, para que me pueda explicar por ejemplo, las formas de decir, las formas de expresar y qué es lo que la persona está necesitando. Es muy importante si llegara al caso, cuando estamos tratando personas que son no son de nuestra cultura, tener este intérprete, pero que sea de lenguaje y cultura, ¿sí? Adaptación del enfoque. Podría yo ajustar el tratamiento, podría hacer cambios, podría eh, preguntar al paciente qué tipo de preferencia tiene, qué es lo más importante. Recuerden que nosotros para servir a las personas tenemos que entender cuál es la necesidad. Si yo no entiendo claro, si no tengo clara la necesidad de la persona, no creo que le pueda dar los servicios de una manera adecuada. Y la participación activa.
Animar al paciente a que sea un colaborador activo en el tratamiento, preguntarle sobre sus metas, expectativas terapéuticas. Es un constante preguntar y tener un feedback, cómo se siente, cómo le va en el tratamiento, qué está aprendiendo en el tratamiento, para saber que si estamos haciendo el progreso o si estamos alcanzando las metas terapéuticas. ¿Ok? Al próximo. Am, Aquí voy a hablar un poquito de la adaptación de tratamientos culturales. Es importante para satisfacer, como dije, las necesidades del paciente. Y esto implica incorporar prácticas culturales. Depende de qué tratamiento estemos haciendo. El paciente siempre se va a sentir bien, por ejemplo, si nosotros incorporamos prácticas. Por decir, nosotros hacemos un grupo. En el grupo tenemos diferentes personas de diferentes países, eh, que tienen diferentes formas, diferente cultura, y para celebrar, por decir, el grupo que ya llegó al final, podemos hacer que cada persona traiga comida de su país. Y esto es un intercambio cultural. Am, Esto sería incorporar una práctica en el tratamiento o en las actividades, perdón, incorporar una práctica cultural en el tratamiento o en las actividades. Cuéntame cómo tú celebras estas fechas, y cada persona, créame, cada persona celebra diferente. Hasta la muerte de un ser querido, cada persona lo toma diferente. En todas las partes del mundo es muy diferente cómo pueden celebrar la venida de un ser o la partida de un ser. Lo celebran diferente. Entonces es importante conocer esto. Ajustar metas y objetivos. Siempre que estamos haciendo el tratamiento, tiene que haber un cambio, una revisión de metas constante. Estamos llegando a la meta. Podemos hacer cambios basado en lo que el paciente necesita. También adaptándonos a los valores culturales que tiene esta persona. Selección de técnicas terapéuticas. Usar técnicas que tengan enfoques culturalmente apropiados, ¿sí? Que la persona se sienta cómoda con eso, porque el tratamiento siempre va a ser del paciente. El tratamiento no es para mí como terapeuta, es para el paciente y él es el que se tiene que sentir cómodo a la hora de recibir los servicios. Considerar la familia. A veces es importante involucrar a la familia si es necesario o a la comunidad, eh, para tener una perspectiva cultural, pero siempre y cuando el paciente quiera, pues tomar esa vía también. Comunicación respetuosa, usar un lenguaje de comunicación que respeten las normas culturales. ¿Sí? Conciencia de roles de género. O sea, yo tener esa conciencia de entender cómo esta persona ve el género. Si hay muchas personas que prefieren tener un terapeuta que sea mujer o prefieren un hombre, o un hombre no quiere un terapeuta que sea mujer porque no lo considera que es lo apropiado para él. Entonces, es importante a la hora de dar estos servicios considerar pues todos estos aspectos y adaptar si fuera necesario, porque cada tratamiento tiene que ser único basado en la necesidad de esta persona. Vamos al próximo. Mariana, también un pequeño comentario o pregunta sería de uno de nuestros televidentes, de Freddy Amaguaña. Dice, cuando está creado un patrón o un hábito en la persona, ¿cómo se lo puede cambiar? En esto también de los intercambios culturales, también hemos aprendido también lo que es eso sobre la pamba mesa o alguna vez hemos escuchado también, ¿no? Ujú. La verdad, nosotros podemos cambiar cuando la persona quiere cambiar. Claro, todos tenemos patrones culturales, patrones mentales, hacemos las cosas de cierta manera y ya estamos acondicionados, ya tenemos una programación. Recuerden que todos tenemos una programación. La persona va a cambiar esa programación cuando ha decidido, cuando se da cuenta que algo no está funcionando. Muchas veces yo los llamo como un breakdown,
Cuando una persona, por ejemplo, ha tenido una situación muy difícil, donde le ha tocado, pues, ¿cómo se diría? Breakdown, como un choque grande en su vida, dice, ¿y ahora qué? Se da cuenta que no puede ser por acá, entonces puede tomar otra opción, ¿sí? Pero no necesariamente, si la persona no quiere cambiar, no va a cambiar. Es como cuando nosotros queremos hacerle entender a una persona que está en una situación de abuso o violencia doméstica. Si no está lista, no lo va a hacer. O queremos hacer entender a una persona que toma, que tiene una adicción de alcohol. Entonces, si no está lista, no lo va a hacer. La persona va a cambiar cuando se da cuenta que es necesario hacer ese cambio. Cuando ya ha querido hacer varias cosas y no le ha funcionado, entonces empieza a mirar otras opciones. Por ejemplo, en el plano de yo como terapeuta, trabajar con una persona que tiene otra creencia y yo me doy cuenta que la creencia que tiene le está haciendo daño. Por ejemplo, como esta persona que dice, no importa que me pegue porque es mi marido, porque la creencia fue que sus padres le dijeron que tienes que aguantar porque es tu marido y si te casaste, eh, porque, porque te tienes que quedar casada. A mí mismo me han dicho muchas veces, no puedo regresar a mi casa porque mi mamá no me va a aceptar, porque ella me dice, te casaste y marido es una cosa así. Es otra de de los lenguajes, de las formas de decir cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Solamente con preguntas, preguntarle, ¿estás bien así? ¿Te sientes bien así? Entiendo que esta es la creencia de tu familia y cuál es la tuya, por ejemplo. La persona me puede decir, no me gusta, puedes hacer algo diferente, podrías tratar algo diferente. La idea de la terapia es empoderar a la persona, así como debería ser cualquier tipo de servicio médico, debería ser empoderar a la persona recupere su poder, que sepa que puede hacer los cambios, que sepa que Dios quiere hacer y de ahí le podemos dar el apoyo desde esa parte. Sí, entonces vamos a continuar. ¿No hay otra pregunta? Ok. So, vamos a continuar con las recomendaciones y buenas prácticas en terapia intercultural. Bueno, Diana, perdón que te corte, aquí también tenemos una pregunta de Karina Torres. Dice, ¿los patrones generacionales influyen en la vida de una persona como para poder solucionar para que no afecte? Definitivamente que los patrones generacionales afectan y influyen, perdón, influyen, esta era la palabra, influyen en la vida de la persona. Claro que sí. Nosotros cargamos los patrones y repetimos y repetimos y repetimos porque hemos crecido mirando. Recuerden que la forma más grande de aprender en la vida es mirando. Lo que miramos, hacemos y repetimos porque creemos que está bien, que es aceptable porque no hemos visto otra cosa más, ¿sí? Pero cuando ya nosotros queremos hacer estos cambios, vamos a ir buscando nosotros mismos y vamos a ir rompiendo esos patrones. Y la terapia al final del día es romper esos patrones, aunque sean generacionales, aunque sean creencias fuertes. Y a veces nos toca afrontar nuestras propias creencias, nuestros propios patrones para hacer esos cambios y sentirnos más felices, porque esa es la idea. La idea de la terapia es que tengamos seres humanos más felices, contentos, como son, seguros de sí mismos, sintiéndose capaces, que pueden hacer cambios y sentirse mejor. Sí, sí se puede. Y no tenemos que pelearnos con la familia, no tenemos que culpar a los padres, no tenemos que culpar a nuestros ancestros por habernos enseñado lo que ya sabían, porque ellos solo hicieron lo que sabían hacer, ¿verdad? Pero si yo sé que yo puedo hacer un cambio, lo puedo hacer. Yo he tenido pacientes que incluso se han llegado hasta cambiar de nombre completamente, porque han querido romper ciertos patrones que han tenido en la familia, como abusos, golpes, malos tratos, abusos en la niñez. Y me dicen, yo no quiero ser así, quiero ser, y entonces otras cosas como estudiar, prepararse, educarse más. En la misma familia usted puede ver diferentes culturas, porque como dije, la cultura es solamente
las costumbres, las creencias, los valores que tenemos. Pero en las mismas familias uno vamos viendo subculturas. Por ejemplo, los papás, los abuelitos creían así y ahora el nieto cree diferente y hace un cambio para su próxima generación. Entonces, sí, sí se puede. Sí, entonces, ¿qué sugiero yo a las personas que están en este campo de ayudar, de trabajar con las personas, de trabajar con los pacientes, porque nosotros, muchas personas vienen a nosotros tal vez en un estado bastante vulnerable, ¿verdad? Y muchas veces nos pueden ver a nosotros como una parte de autoridad que nosotros les vamos a dar una respuesta, pero en la parte terapéutica nosotros solo somos un canal, somos un apoyo, estamos ahí para guiar a la persona, pero respetando su autonomía, respetando lo que quieren y ayudándoles a conseguir lo que ellos quieren, no lo que no es mi vida, no es mi terapia, es la terapia del paciente, ¿verdad? Entonces, que yo sugiero tener educación continua a todos los profesionales de la salud mental, me imagino que la medicina y todos los que practicamos cualquier tipo de ayuda a las personas, podemos estar educándonos constantemente, aprendiendo las otras culturas, como por ejemplo yo les dije a ustedes que trabajo en un país, en una ciudad multicultural y me ha tocado trabajar con mucha gente de la India, de Sudamérica, de todos los países latinoamericanos, con americanos, con la raza morena, con todos, y cada persona tiene su diferencia cultural. Como seres humanos tenemos muchas emociones que son universales y compartimos, por ejemplo, el amor es una emoción universal, la tristeza una emoción universal, pero hay muchos cambios culturales. Entonces nosotros como profesionales debemos entender estas culturas diversas, debemos romper también nuestras barreras culturales comunes. Sí, ahora como les dije, ya tenemos la globalización, ya tenemos el Internet que nos conecta a tantas culturas del mundo, podemos entender mucho más y continuar con la educación. Sensibilidad cultural, escucha activa, como dije, respetar las perspectivas culturales, validar la experiencia de los pacientes. Es muy importante esta palabra, validar. El paciente tiene que ser validado, tiene que sentirse escuchado, tiene que sentirse que es la persona importante en este sitio donde estamos ofreciendo el servicio, porque él es el que está requiriendo el servicio. Yo no puedo imponer, es que esto es lo que tú necesitas. Vamos a trabajar juntos para que sea auténtico, ¿verdad? La terapia siempre, siempre es auténtica cuando dejamos que la persona haga su descubrimiento. Solo va a ir descubriendo lo que necesita descubrir. Eso es auténtico. Yo le puedo decir a la persona, mira, mañana puedes hacer esto, no le hables a la persona porque te hace daño. O yo le puedo dar la recomendación que yo creo que está conveniente. Pero si la persona no está lista, no lo va a hacer. Solo va a estar lista cuando diga, ajá, esto tengo que hacer. Es como cuando dicen, la persona que está lista para dejar el alcohol lo va a hacer cuando está listo. Esta persona que le está abusando cuando está lista, no cuando no está listo. Yo he visto una pareja de 75 años que llegan a mi oficina, tengo problemas de matrimonio. ¿Y cuántos años tiene este problema? 40 años. 40 años sufriendo de violencia doméstica. ¿Y por qué no lo dejó? Porque no está lista. ¿Sí? Entonces, la persona no va a hacer sus cambios si no está listo para hacerlo. Entonces, nuestro trabajo es comprender qué es lo que le está bloqueando, qué es lo que no le está dejando, pues, ser auténtico. La comunicación efectiva, mejorar nuestras habilidades de comunicación y utilizar un lenguaje claro. Siempre, siempre la comunicación es clave. Es importante también este lenguaje claro. Es importante que las dos personas que estemos en el proceso, tanto el terapeuta como el paciente, estar claros de lo que estamos haciendo, cuál es la próxima meta, qué es lo que queremos lograr, ¿sí? Y es tener una evaluación cultural, considerar cómo la cultura del paciente influye en la salud mental. Es muy,
muy importante. Por ejemplo, como les dije, hay personas en la cultura que por cultura, por ejemplo, estaba comentando también esta mañana que una persona que creía mucho en la adivinanza, en que ahí iba a tener la respuesta. Tiene un caso de migración y tiene que llevar el documento que le llegó para un caso de aprobación. Y ella coge el papelito y le lleva al adivino para pagarle $1,500 para que haga algo para que le ayude en su caso. O sea, es claro que en este caso el que le va a ayudar mejor es el abogado y no el adivino. Entonces, estas son cositas culturales que nosotros tenemos que ayudarle al paciente a entender cómo esto le está afectando la parte de su salud mental, pero de una manera sutil, de una manera profesional, sin que el paciente se sienta ofendido o que se sienta no entendido, así a base de preguntas. ¿Cómo crees que la persona te va a ayudar? Esta persona te puede representar en la corte, esta persona, para que la persona sola se dé cuenta que no era la mejor opción ir al adivino, pero sí era la mejor opción ir al abogado. Ese es un ejemplo. Vamos a pasar al otro, por favor. Sí, Mariana, bueno, perdóname que te corte. Vamos con unas preguntas y unos comentarios que tenemos aquí de Paco Fernando Delgado Cajas. Dice, Marian, ¿qué terapéutica se aplica para cortar estas programaciones que afectan a la salud de las personas? De Grover Aguilar dice, lindo día para todos. Muy interesante el desarrollo de esta presentación que me nace preguntas como ¿cómo es su experiencia con las y los ciudadanos indígenas norteamericanos? Carolina McLeod dice, ¿existen técnicas para cambiar emociones negativas y que pueden afectar nuestra salud además de la meditación? Y Quinti Andino dice, la concepción de la interculturalidad podría ser la aceptación folclórica de las culturas al no mirar el enfoque epistemológico de los pueblos. Ok, son muchas preguntas a la vez. ¿Cuántas eran? Cuatro, pero sí Cuatro. voy a ver si las puedo contestar con una sola respuesta o dos. Eh, sí, es importante y nosotros sí podemos cambiar. Sí hay, para eso, si yo no creyera en el cambio, no estaría haciendo lo que hago. Tengo muchos años en la profesión como educadora de clases para padres, clases para enojo, y pues como salud mental también soy entrenadora de estudiantes de colegios, de psicólogos, de psiquiatras y sigo creyendo en la profesión porque he visto los cambios, he visto hacer cambios y como les dije, considerando sin juzgar en la terapia, las personas pueden entrar, entrar a sí mismo. La idea es reconocerse a sí mismo, reconocernos quiénes somos, qué deficiencias tenemos, hacer un análisis de incluso de qué pasó en nuestra vida. Recuerde que todo está basado en el trauma. Muchas veces y el trauma está en una parte del cerebro que está ahí escondidito y va a salir de vez en cuando cada vez que tenemos un detonante. Sí, es fácil identificar. Yo tengo un detonante, si tengo un detonante me voy a sentir así y mirar mis patrones. ¿Qué está pasando? ¿Por qué siempre reacciono así? ¿Cuál es el patrón que tengo? ¿Y cuál es el detonante? Es una forma de identificar en qué momento, pues, cómo me estoy manifestando y qué está pasando y hacerme un conocimiento, una evaluación, pero es muy bonita en el proceso terapéutico esta evaluación de mi pasado, de mis traumas, cómo yo manejo mis emociones, cuál es mi personalidad, ¿verdad? Comprender todo eso es bien importante. eh, y sí se puede. Yo he logrado ver muchas personas, claro, usando diferentes técnicas, como yo uso la terapia CBT, no sé cómo decirle, la terapia psicodinámica. También hago otra terapia de movimiento de ojos que se llama EMDR, que es un poquito accesando a la parte subconsciente del ser humano y podemos acceder a nosotros mismos. Y siempre digo, nosotros siempre tenemos el poder y esto es algo que aplica, siempre he aplicado.
nosotros en el proceso de nuestra vida vamos perdiendo el poder poquito a poquito a poquito en situaciones cuando somos vulnerables por abuso, cuando ha habido abuso en la niñez, cuando ha habido mucho abandono, cuando ha habido, entonces sentimos que hemos ido perdiendo el poder y la idea es recobrar ese poder porque todo lo tenemos. Nosotros, todos los seres humanos, tenemos los recursos internos para hacerlo. Siempre que yo hago terapia, miro los recursos internos, los recursos externos de las personas y cómo esta persona se puede ayudar a sí mismo. ¿Sí? Y todos lo tenemos y todos tenemos esa capacidad para cambio, aunque tengan situaciones bien profundas. Claro, cada caso es examinado diferente. Hay casos que necesariamente tenemos que optar por medicina también, pero yo siempre considero que tiene que ser con terapia o con una terapia alternativa, porque la medicina le daría algo y lo va a poner como numb, como me pongo dormido, o sea, me calmo, porque es como una droga, pero la terapia me va a ayudar a procesar, a entender, a saber qué cambios hacer y voy a practicar y practicar el cambio para lograr mis metas, ¿verdad? Ahora la otra pregunta era acerca de los eh, americanos, indios americanos en los Estados Unidos. Sí, era una pregunta de Grover Aguilar que decía, ¿cómo es su experiencia con las y los ciudadanos indígenas norteamericanos? Ok, he tenido experiencias con ellos, pero más en la forma como en la forma de visitas, en la forma socialmente hablando, no tanto terapéuticamente, pero también respeto mucho sus prácticas, respeto mucho sus creencias, porque tienen una creencia bastante, o sea, son, para mí, mi experiencia ha sido, son seres que se respetan bastante a sí mismos, con un orgullo de su propia cultura, con un orgullo de su raza, con unas creencias fuertes en la autosanación y la sanación que buscan es volver a los recursos naturales y eso es bonito y eso es como ellos usan su propio poder para sanar. Esa es la admiración que tengo por ellos, pero no, nunca he hecho trabajos terapéuticos con ellos, pero sí he visto sus formas, su cultura y su capacidad de sentirse como grupo. O sea, una vez tuve una oportunidad de estar en un tipi, por ejemplo, con esta cultura, y lo que me encantó es el amor que tienen por los demás, ese orgullo que tienen de ser ellos mismos y el deseo de tocar todos los instrumentos, de adorar, no sé, el fuego, el sol, esa parte me causó mucha admiración, pero sobre todo el autorrespeto y ese orgullo de ser sí mismo. Sí. No sé Ujú, si hay claro, otra muy bonito. pregunta. Sí, una pregunta también de Carolina dice, ¿existen técnicas para cambiar emociones negativas y que pueden afectar nuestra salud además de la meditación? O sí, sí existe para cambiar pues las formas negativas de pensar, es la parte cognitiva, usando alguna forma terapéutica, pero cognitiva. Recuerda que nosotros somos lo que pensamos, nuestros pensamientos crean nuestras emociones y nuestras emociones pues nos hacen actuar. Sí, yo pienso, siento y actúo. Pienso algo que en alguien que me hizo daño, entonces a lo mejor es triste y puedo llorar o puedo tirar cosas, ¿sí? Entonces es importante que lo trabajemos de una forma cognitiva. La meditación nos va a dar una calma, pues empezamos respirando, ¿verdad? Empezamos respirando y esa respiración automáticamente vamos a sentir más oxígeno en el cerebro y eso nos va a dar calma, ¿sí? Toda meditación usualmente empieza con respirar, una música calmada, algo que me haga sentir calmado, pero si yo no estoy constantemente practicando de una manera cognitiva, o sea, este pensamiento que tengo ahora negativo, lo dejo para luego. A veces yo le digo a los pacientes, usted va a pensar en esto
a las 6 de la tarde escoja una hora que quiere pensar en esta cosa negativa. Me dice a las 8, ok. Cada vez que venga el pensamiento, usted le dice, ok, no son las 8, voy a pensar más tarde. No son las 8, voy a pensar más tarde. Entonces lo voy retrasando y ya dejo de estar constantemente pensando negativo. O si no, en este caso funciona el intercambio, o sea, el cambio. Estoy pensando en esto y cómo en este pensamiento lo cambio y transformo en un pensamiento que es más sano para mí. Sí, pero eso requiere también yo entender que yo siempre digo, tenemos 4 tipos de pensamientos: negativo, positivo, pensamientos necesarios e innecesarios. Los pensamientos negativos ya saben cuáles son, los positivos también. Los necesarios son los que yo necesito para sobrevivir. Esta mañana necesito traer mi computadora, sentarme aquí, estar a tiempo, necesito hacer cosas y pienso para hacer, para una meta. Pero pensamientos innecesarios sería, esto me pasó hace 2 años, qué rabia que tengo con esta persona, o tengo que comprar esto, tengo que comprar esto. O sea, si ya sé, no lo tengo que pensar una y otra vez. Y nosotros los seres humanos estamos llenos de pensamientos innecesarios o pensamientos negativos. O sea, estar controlando, estar consciente de lo que yo estoy pensando me va a ayudar a reemplazar. En esta forma es solamente reemplazar los pensamientos, reemplaza el pensamiento y créanme que esto funciona. Es una técnica rápida que le podría dar a la persona que hizo esa pregunta. ¿Ok? Yo creo que ya mismo terminamos con estas otras recomendaciones. La adaptación terapéutica. Adapta tus enfoques terapéuticos a las preferencias culturales. Y esto es para personas que trabajamos en esto. Es muy importante. También en esto yo quisiera hacer mención que nosotros, las personas que trabajamos ayudando a otras personas, tenemos que siempre tener esta ética profesional. No hacer cosas que nosotros no sabemos hacer o que no estamos entrenados para hacer. Muchas veces me ha tocado ver y escuchar, lamentablemente, que es que este tratamiento lo hice con una persona. Muchas veces las personas no tienen licencia para practicar o muchas veces las personas quieren hacer una actividad que no están competentes. Por favor, siempre dar solamente lo que es dentro de mi competencia y también las personas que buscan los servicios, asegurarse de que la persona que le está dando el servicio sea competente en el área que está buscando, ¿sí? Trabajo en equipo, colaborar con intérpretes culturales, equipos interdisciplinarios si es necesario. Es muy importante, ahora nosotros optamos bastante la interdisciplina, que significa muchas personas quieren un approach como este terapéutico, pero también quieren un otro servicio como más holístico. Entonces, si esta persona está interesada en esto, es importante considerar otra parte también, que para esta persona es importante. Muchas veces las personas tienen mucho interés en la parte espiritual. Es muy sano que se considere esto y se entienda qué está haciendo ella en la parte espiritual, porque todo esto sana. Yo me enfoco en varias partes, la parte emocional, la parte espiritual, sí, la parte intelectual es importante saber, ¿sí? Y la parte física, que es el cuidado de nosotros, el cuidado del cuerpo. Entonces, en estas 4 áreas siempre es necesario que estén cubiertas a la hora de dar el tratamiento. El respeto por la autonomía. Siempre hay que tener un respeto hacia la autonomía de las personas y de esta forma podemos buscar mejores prácticas terapéuticas, porque al final del día la persona tiene que hacer la decisión y siempre, como les digo, empoderando y dejando que esta persona decida qué quiere hacer. No puedo imponer. ¿Sí? Con el momento que yo voy a imponer es que esto es mejor para ti, también le estoy quitando la autonomía, le estoy quitando su propio poder personal, su propia capacidad de decidir y también la persona va a seguir en lo mismo, ¿sí? Sin tener esa capacidad, esa autonomía, ese poder para tomar decisiones. Evaluación de sesgos. Reflexiona sobre tus sesgos culturales y busca la autoevaluación.
Todo el mundo tenemos sesgos culturales. Yo ya tengo una creencia de mí, de lo que soy. Claro, me ha tocado reinventarme al pasar de cultura en cultura, en cultura, en cultura, sí, y sigo teniendo algunas creencias, como les dije, nosotros tenemos esta programación, estamos programados para hacer cosas de una forma, entonces siempre tengo que estarme reevaluando para saber cómo puedo ayudar a las personas que necesitan mi ayuda en estos casos. Y apoyo y supervisión. Es muy importante, no importa la capacidad, como yo les dije, yo superviso psicólogos, psiquiatras, estudiantes de varias universidades acá, pero sin embargo, considero que para mí también yo necesito mi propia supervisión, necesito mi propio apoyo. O sea, no siempre pensar que yo ya lo sé todo, porque no es así. Siempre necesitamos estar creciendo, aprendiendo, buscando apoyo, buscando consultoría con otros colegas, con otras personas, y más en este tema donde tengamos desafíos culturales. ¿Ok? Yo creo que eso es todo, ¿verdad? Yo creo que ya terminamos. ¿Tenemos otro slide? Bueno, creo que esta ha sido ya la parte final, ¿no? También bueno por recordarles a nuestros amigos televidentes que en unos minutos tendremos la presentación igual del doctor Guillermo Pazmiño. Mariana, tal vez algunas palabras de despedidas de tu parte, igual muy interesante, súper interesante, pues el tema, ¿no? Que nos has hablado el día de hoy. Unas palabras de despedida, tal vez, Mariana. Claro que sí, otra vez muchas gracias a todos ustedes por esta oportunidad que me dieron para llegar a ustedes. Estoy muy contenta. ¿Y qué les puedo decir? A seguir practicando, conociendo más de la cultura, eh, trabajando con ética profesional, respetando a la autonomía de las personas y empoderando sobre todo. Como dije, las personas siempre van a llegar a un estado vulnerable y nuestro trabajo como terapeuta, médico, sanador, el que sea nuestro trabajo, ¿verdad? Es apoyar a las personas que tengan su propia autonomía, que aprendan, que se sientan pues autosuficientes, ¿sí? Am, y eso sería pues para ustedes. También acá les dejo mis redes sociales si me quieren buscar, seguir. Está Mariana López oficial y Life Skills Counseling. También tenemos el H Centro Comunitario. Centro Comunitario es una oficina non-profit para también ayudar a la comunidad. Ahora que tanto nos necesitan, tenemos este programa de educación, estamos continuamente haciendo workshops educativos, ofrecemos clases de padres, como les dije, ofrecemos clases de no terapias para niños, adultos, adolescentes en la clínica de salud mental. Estamos acá en Nueva York, en 3 sitios para los que conocen acá. Estamos en Brooklyn, en Queens y en Long Island y estamos gustosos de atendernos. ¿Ok? Y muchas gracias otra vez por la invitación. Muy bien, muchísimas gracias, Mariana, por esta intervención, por esta charla que nos has dado el día de hoy, ¿no? Y pedirles también a todos nuestros amigos televidentes que compartan en sus redes sociales para que esta información súper importante llegue a muchas más personas. Bueno, Mariana, muchísimas gracias ya por despedirnos. A nuestros amigos televidentes también pedirles de favor que no se desconecten, que a continuación tendremos igual la intervención del doctor Guillermo Pazmiño, un médico cirujano. Y en fin, que igual nos estará hablando sobre temas súper importantes. Mariana, muchísimas gracias. Que tengas un lindo día. Te Gracias a agradezco. ustedes. Gracias, Natalie. Que tengas un lindo día. Okay. Igualmente, cuídate. Bye.